Fundamentos de bases de datos. Curso elaborado por el maestro en Ingeniería Jorge Eduardo Carrión Viramontes. En este video se trata el tema de las anomalías y las dependencias funcionales. Una base de datos que solamente satisface a la primera forma normal, es muy probable que presente varios tipos de anomalías. Para entender cuáles son las posibles anomalías que pueden existir en una base de datos, se analizará el siguiente ejemplo, consistente en una tabla, donde se registran las inscripciones de los alumnos en diversas actividades deportivas. El primer tipo de posible anomalía es la anomalía de eliminación. Suponga que se desea eliminar el registro del alumno, con número de control 18121673, en la actividad de natación. No solamente se estaría dando de baja la inscripción de ese alumno en esa actividad, sino que se estaría perdiendo la información relativa a la cuota de 350 pesos de esa actividad. Se perdería todo rastro de la natación, porque la actividad desaparecería completamente. Esto es a lo que se denomina una anomalía de eliminación. Ahora, suponga que se desea registrar en la base de datos una nueva actividad. No es posible dar de alta la actividad del ciclismo, porque no existe ningún alumno inscrito en esa actividad. Y el número de control es un atributo que forma parte de la llave primaria. Para agregar un registro es necesario que algún alumno se inscriba en una actividad. A esta situación se le conoce como anomalía de inserción. Por último, se analiza la anomalía de actualización. Esta anomalía se suele presentar cuando existen datos redundantes. Además de que son un desperdicio de espacio. Cuando se actualizan, pueden generar serios problemas de inconsistencia. Por ejemplo, suponga que se cambia la cuota de fútbol a 180 pesos, es necesario hacer esta actualización para todos los alumnos registrados en ese deporte. Pero, si por un descuido se olvida cambiar alguno, o por un error, se anota otra cantidad distinta, se da origen a inconsistencias. A esta situación se le llama anomalía de actualización. Primeramente, es importante definir el concepto de dependencia funcional. Se dice que el atributo Y depende funcionalmente del atributo X, si y solo si cada valor de X tiene asociado en todo momento un único valor de Y. Simbólicamente se emplea una flecha a la derecha, que significa que X determina a Y. La llave primaria de una relación es un determinante para los valores de todos los demás atributos. Por ejemplo, el código de un producto determina el nombre, la marca y el precio del producto, entre otros atributos. La CURP puede considerarse un determinante de atributos como la fecha de nacimiento y los apellidos de la persona a la que corresponde esa clave. En cambio, el apellido no puede ser un determinante del nombre, puesto que puede haber varias personas con diferente nombre y el mismo apellido, y por lo tanto, el nombre no depende funcionalmente del apellido. Existen también los determinantes compuestos, cuando están formados por dos o más atributos. Entonces se dice que un atributo compuesto, x1, x2, determina a otro atributo y, si y depende funcionalmente de ese atributo. Además, se dice que y tiene una dependencia funcional completa del atributo compuesto, x1, x2, si no depende de ningún subconjunto del mismo. Por ejemplo, la calificación de un alumno está determinada por el número de control del alumno y la clave de la materia en cuestión. Se necesita el número del pedido y la clave del artículo, para determinar la cantidad pedida. No basta solamente uno de ellos. En cambio, con el nombre y apellido de una persona, no es suficiente para determinar la ciudad de residencia. Además, se dice que y tiene una dependencia funcional parcial del atributo compuesto, x1, x2,
si depende funcionalmente, de alguno de los atributos por separado. Es decir, basta el atributo x2, para determinar funcionalmente a y. Por ejemplo, se tiene que el número de control del alumno y la clave de la materia forman un determinante compuesto que determina el nombre de la materia. Sin embargo, con la clave de la materia es suficiente para determinar su nombre. Igualmente, con el número del pedido y la clave del artículo, se puede determinar la marca de artículo, pero la marca depende solamente de la clave del artículo. La marca depende parcialmente, del determinante compuesto. En este último ejemplo, se dice que el RFC y la CURP determinan el apellido de la persona. Sin embargo, ambas son llaves candidatas de una relación, y ambos determinan separadamente el apellido. Se trata de una superllave. En conclusión, una base de datos mal diseñada puede ubicar ciertos atributos en relaciones que no les corresponde, lo que complica la localización de datos mal ubicados. Se dice que existe una dependencia incoherente cuando ocurren este tipo de situaciones. Las dependencias incoherentes dificultan el acceso a ciertos datos, ya que la manera de encontrarlos puede resultar ser demasiado enredada. Aquí finaliza esta presentación, gracias por su atención.